En primer lugar, también me gustaría agradecer, pues, antes que nada, pues, la invitación de Javier, de poder estar aquí con todos ustedes. Yo voy a intentar aportar la visión, una reflexión que estamos haciendo en nuestra asociación, en APA, respecto de la deriva de las cosas, respecto del conjunto de esta reforma. Yo creo que no se puede hablar, si se puede, pero pierdes perspectiva si no lo ves todo el paquete normativo que de hecho empezó, bueno, casi con la moratoria del artículo de ley 1/2012 hasta la fecha. Yo creo que vale la pena reflexionar sobre el conjunto de esta tendencia o de esta deriva del estado de las cosas, y en ese sentido, pues bueno, nuestras reflexiones como asociación es lo que pretendo mostrarles a ustedes. Estas reflexiones van relacionadas, casi porque no puede ser de otra manera, con vulneraciones de determinados derechos o principios, ya sea del ordenamiento jurídico comunitario, estatal, y por lo tanto tienen mucha relación con posibles vías de actuación futuras, aunque también es importante resaltar que, bueno, tengo patos, ¿no? Vale. Resaltar que hasta que no esté todo esto completado del todo, pues también será difícil poder establecer cuáles pueden ser las mejores vías para la defensa, aunque algunas de ellas pues se pueden ejecutar, se pueden realizar y se están haciendo ya, ¿vale? Bien, voy a ahorrarme ahora cuando esté la infraestructura. Creo que ustedes saben quién somos. Sí. ¿Sí? Sí. Vale, suave. ¿Quién es APA? O sea, es una asociación que llevamos ya 26 años, digamos, dedicándonos a la defensa de las energías renovables. Esto es como con el diablo, ¿no? A veces vales más por viejo que por bueno, pero lo cierto es que esto nos ha permitido, pues bueno, tener perspectiva, estar muy metidos en determinados órganos donde se decide o se pide opinión, como la Comisión Nacional de Energía extinta, ahora la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, o en otros foros en los cuales nosotros podemos aportar una visión del conjunto del sector de las renovables. Nosotros tenemos 9 secciones tecnológicas dentro de nuestra asociación, que son las que defienden el conjunto y la particularidad de cada una de las tecnologías. Y bueno, vamos a hablar un poco de esta reforma. Pasa a la siguiente, si quieres, ¿no? Y si no, puedes pasar incluso hasta las 5. Estamos también muy metidos en todo lo que son las asociaciones europeas. De hecho, algunas de ellas han sido fundadas por la propia APA hace años, con lo cual, pues bueno, tenemos esta doble vertiente de visión conjunta y de, bueno, presencia pues en distintos niveles administrativos, que nos da, pues bueno, nuestra característica, digamos, de nuestro interés como asociación. Bien, yo solo pequeño repaso a cómo están las cosas, pinceladas energéticas, energía primaria, ¿sí está? ¿Sí? Claro, no lo veis vosotros. Nos estamos, voy a apartar porque seguramente lo ven ustedes. No, solamente. Bueno, eso no va a ser muy complejo de números, sino son más de ideas, pero bueno, para ilustrar. Por ejemplo, en la energía primaria en el año 2012, que es el paseo que ven ustedes a su izquierda, muestra que las energías renovables ya han representado el 12,2% del total de energía primaria consumida en España. Este dato me gusta darlo porque, claro, en los medios se bombardea con muchos datos, que si en el 16, que si estábamos en no sé qué. El objetivo que tenía el Plan de Energías Renovables 2005-2010, aprobado por el Gobierno, y que correspondía a la Ley del Sector Eléctrico, fijaba un objetivo en un balance de energía primaria. Energía primaria, que se entienda, es lo que producimos aquí, más lo que importamos, menos lo que exportamos. ¿De acuerdo? Pues haciendo esto, hasta el año 2012, con este 12,2%, no se consiguió el objetivo de ese PER, de ese Plan de Energías Renovables, que era para el año 2010. ¿De acuerdo? Esto, que quede claro, son datos del Gobierno, no hacemos aquí ninguna cocina ni ningún invento, sencillamente aclaramos los conceptos, porque luego la Directiva de Energías Renovables se hizo, yo no opino si acertadamente o no, se hizo con otra metodología, con otro valor que se llama consumo final bruto. Aquí ustedes en la parte derecha ven la energía final. Esta energía final tampoco es la de la directiva. La energía final
para que nos entendamos, es la energía que entra por la puerta de su casa. O sea, la energía primaria es la que entra en el país. Evidentemente hay petróleo que entra en España, pero buena parte de él se dedica pues, a hacer neumáticos o plásticos u otras cosas. Esto, por lo tanto, tiene una salida del sistema energético. Y la energía final es la energía que pagamos, ¿no? La electricidad que entra en nuestra casa, el gas natural, si compramos carbón, lo que sea. En este balance no hay ningún objetivo. El de la directiva de renovables, insisto, es de energía final bruta, que no es esto, porque es una cosa que se establece en la directiva y que viene a añadir a la energía final las pérdidas del sistema eléctrico más los consumos propios del sistema eléctrico. Bueno, no me cuenten ustedes por qué, eso son negociaciones que salen en las directivas, no me parece mal un objetivo de energía final, pero sí que lo que hace es que nos produzca mucha incertidumbre respecto a los números y si a un objetivo se ha cumplido o no se ha cumplido, y esto yo creo, siempre intento explicarlo un poco, porque en fin, crea confusión. En el balance de consumo final bruto, el objetivo de España para el año 2020 es el 20%. Ahora mismo, o sea, cuando se aprobó el Plan de Energías Renovables 2011-2020, este valor estaba en un 13% o así, que era mucho más de lo que preveía la senda de cumplimiento, porque veníamos de una trayectoria de país pues, digamos, en crecimiento, ¿no? Y la directiva marca una senda para llegar al 2020 y va progresando básicamente para que los países no dijeran, oye, mira, yo no hago nada ahora y lo haré todo el año 2019. En el año 2019 pues haré todo el porcentaje que me toca. Para evitar esto se fijó una senda de aproximación que no es obligatoria, pero que si no la cumples, pues la Comisión puede de alguna manera intervenir o poner en duda tu plan de energías renovables. Pues bueno, lo que está ocurriendo ahora en España es que el porcentaje que tenemos, básicamente porque se ha reducido mucho la demanda, estamos en una crisis muy fuerte, se ha reducido la demanda a niveles de hace 10 o 12 años, pues como la demanda está dividiendo, las renovables que tenemos tienen un porcentaje sobre el consumo final bruto superior al de la senda de aproximación. Estamos en un 16 y pico %, deberíamos estar en un 14 y pico, 15, vamos por encima, pero esto en ningún caso quiere decir que España haya cumplido sus objetivos de la directiva, que es lo que se está vendiendo. Luego lo hablaré. O sea, el objetivo de España de la directiva es 20% de consumo final bruto en el año 2020. Ahora estamos en el 16. O sea, en ninguna manera se puede decir que hemos llegado al 20. Estamos en el 16. Y además, queda mucho camino por recorrer. Estamos en el año 2013, 14, quedan 6 años. Esto es como decir que en el kilómetro 15 de una maratón, porque hay un corredor que lleva 15 minutos de ventaja, pues ya se puede parar la carrera porque ya está. Sin pensar que puede tener una pájara, puede caer o puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, esta es la primera reflexión. En el tema eléctrico, que creo que también es un tema importante porque es donde está la discusión ahora mismo, una pequeña descripción de cómo está el tema. Aquí ven ustedes el reparto de la potencia instalada por tecnologías. Hay unos 107 gigavatios instalados. Recalcar, a ver, que las tecnologías con más presencia en potencia instalada son ciclo combinado, gas natural, eólica, 27 gigavatios, ciclo combinado, 22 de eólica, hidráulica, 17, casi 18, carbón, casi 12, bueno, estas son las más relevantes, ¿no? Tenemos una potencia de unos 107 gigavatios para una potencia pico, o sea, la máxima demanda producida en este país en el momento de máxima demanda es del orden de unos 43 gigavatios, ¿no? Esto, esto se explica queriendo decir, uy, tenemos muchísimo, nos hemos pasado y además la culpa es de que las renovables han pasado, ¿no? Bueno, pues aquí la reflexión mía es decir, hombre, vamos sobrados, esto es evidente, en buena parte también porque la demanda ha caído mucho, pero para valorar la cobertura del pico solo se tiene que tener en cuenta la potencia firme. La potencia firme, evidentemente una eólica que depende del recurso eólico, pues no se puede considerar firme, pero estamos en un índice de cobertura, que es la potencia firme respecto al pico, de un valor de un 1,4 o 1,6, cuando la recomendación es que sea 1,1. Vamos por encima, pero no tanto, ¿vale? Y lo que es más importante, aquí la tecnología que ha crecido más en menos tiempo, y sin ninguna planificación del gobierno, por libertad iniciativa empresarial, es el ciclo combinado de gas natural, el que tiene más. O sea, el ciclo combinado de gas natural ha construido 27 gigavatios en 10 años.
cuando nadie le había dicho a nadie que invirtiera en esto, a menos de una manera obligatoria, o el país no tenía una obligación en hacerlo. Otra cosa es que pudiera ser más o menos conveniente que algunas inversiones de estas se hicieran, ¿no? Por lo tanto, a la hora de valorar si tenemos demasiado y de quién es culpa, hay que tener en cuenta qué planes tiene el gobierno, que se amparaban en directivas europeas, en políticas europeas y españolas, y qué otras inversiones o qué otras iniciativas han sido por libre iniciativa. La siguiente, el último dato técnico que voy a dar, básicamente, es cómo está la cosa en cuanto a generación eléctrica con renovables. Bueno, hay muchos números aquí. Si nos fijamos en el último, de la derecha, perdón, de la izquierda abajo, en un balance hasta 31 de octubre de este año, pues tenemos que las renovables, todas las renovables, han generado, acumulado de 1 de enero hasta 31 de octubre, el 42,3% de la generación eléctrica en España. Esto es mucho, pero es que en el primer semestre era incluso superior, 47,8%. El mes de junio, 45%. O sea, tenemos una aportación de energías renovables muy importante, y esto pues hay que tenerlo en cuenta. Ojo, que cuando se dice que las renovables son el 42,3%, incluye la gran hidráulica al régimen ordinario. No todo viene del denostado o del maldito régimen especial, que pronto va a dejar de existir. El régimen especial, pues bueno, tiene una aportación de renovables del régimen especial del 29,2%. Continúa siendo importante. Pero esto yo lo veo como una necesidad o como un dato que te da a reflexionar sobre cuál es el futuro sistema eléctrico, y que entiendo que una reforma que se está vendiendo como la última reforma que va a haber, porque esto se ha dicho, pues debería tener en cuenta. Estamos todavía con un régimen especial que tiene ya un 30% de la generación, y esto, como diré después, esta reforma no lo aborda. Bueno, aquí una pequeña reflexión final que me la voy a saltar sobre la oferta-demanda y la necesidad de líneas. Y entonces vayamos un poco a lo que es la opinión sobre la reforma. Aquí voy a hacer un poco un juego de palabras que empiezan por in. Esto me salió así, no fue buscado, pero en general la reforma pensamos que es improcedente, en el sentido de que no procede hacerla. Y por 4 aspectos. En primer lugar, porque es incoherente. O sea, esta reforma no encaja en los marcos en los que debería encajar, ni en los marcos de referencia europeo. Ya se ha comentado antes, no voy a entrar aquí en la Carta de la Energía. El propio preámbulo, creo que es del Real Decreto Ley, no sé si es el 3, o no, perdón, no recuerdo cuál es, que hace un alegato ahí, como decíamos en la mesa antes de venir, que las exposiciones de motivos en general o cada vez coinciden menos con el contenido del articulado de la legislación. Y ahí se dice que, claro, España firmó la Carta de la Energía, que por eso asumió unos principios. Los principios que eran, básicamente, y lo dice así, de fomento de las renovables, de procurar económicamente que la energía contribuya a la competitividad de la economía, de reducción de emisiones y de fomento de la eficiencia energética, entre otros quizás, ¿no? Pues bueno, esto en esta norma no se ve por ningún lado. Y evidentemente no es coherente con las directivas, como ya decía antes Javier, ni de renovables, ni de eficiencia en edificios. Aparte, no se habla en ninguna parte de esta norma, de esta ley, de este paquete, del principio del medio ambiente, por ejemplo. Es una cosa que no aparece, como si no tuviera nada que ver la política energética con la política medioambiental. O no se ve ninguna reflexión en ningún sitio acerca de la dependencia energética. Una cuestión totalmente estratégica, y que un sector tan importante como la electricidad debería tener en cuenta. Y en una ley que pretende ser global, la última, la que lo arregla todo, pues no atender de ninguna manera, como decías tú antes, que tienen que tenerse en cuenta los beneficios de las renovables, ¿no? Pues evidentemente, para evitar esto, pues no hace ninguna mención a la dependencia energética. Evidentemente tampoco es coherente con lo que es la opinión de la sociedad española en general, según las encuestas que se van haciendo, de que hay un apoyo y una valoración favorable a las energías renovables. El gobierno dice que sí, que está muy de acuerdo con las renovables, que le parecen magníficas, pero que hemos invertido demasiado pronto, ¿no? Que no tocaba, ahora que son muy caras y no sé qué. Pero al mismo tiempo están fomentando pues prospecciones petrolíferas en Canarias, fomentando el fracking, están alargando las subvenciones al carbón, están planteándose alargar la vida de las nucleares. En fin, yo creo que la política del gobierno está clara y no siempre dicen la verdad respecto a cuál es. Segundo aspecto, entendemos que la propuesta
es inadecuada, en el sentido de que no se adecua a las necesidades del sector eléctrico que tiene nuestra sociedad, sencillamente. Y nos olvidamos un poco de por qué lo hacemos. No tiene visión estratégica. Esto se reduce toda esta norma a un mero control presupuestario. No se aborda, por ejemplo, como decía hasta hace un momento, el encaje de estas tecnologías renovables con sus características, buenas o malas, pero con su manera de ser. No se aborda cómo se encaja esto como el grupo de tecnologías principal generador en el sistema eléctrico español. Esta ley no prevé nada, ninguna transición, continúa relegando estas tecnologías a un marco específico, especial, totalmente, además, cambiante y manoseable, y por lo tanto no se plantea este cambio, que además es real, se va a producir, de que estas tecnologías van a ser, pues digamos, el principal actor, ya lo están siendo ahora ya en la generación. Esta ley no aborda esto, no aborda tampoco nada sobre la característica del sistema eléctrico. ¿Vamos a mantener para siempre este esquema de sistema eléctrico centralizado, en el que grandes generaciones, mediante grandes transportes y dejando la opción del consumidor ahí en un remoto final, no va a tener nada que ver, ningún papel más relevante del consumidor? Pues parece que no. Esta reforma no aborda ninguna transición, ninguna valoración sobre lo que es la generación distribuida. Evidentemente, los mayores gestores de empresas convencionales, el sistema eléctrico en un ámbito convencional también opinan. Hay una encuesta hecha por Pricewaterhouse que hace periódicamente a los grandes dirigentes, gestores de estas empresas, que ven clarísimo que en el futuro hay que hacer una revolución, un replanteamiento energético, porque va a haber un viraje necesario e inevitable hacia las energías renovables, ¿no? Pues bueno, esta ley esto lo ignora. Hay un exceso de intervencionismo, aumento de costes fijos, autoconsumo, registros. Incluso yo creo que y aquí hay gente que sabe mucho más que yo de temas legales, pero a mí me sorprende como simple aficionado que cuando se habla de registros parece ser que el hecho de que tú estés en un registro te confiere un derecho, ¿no? O sea, tú no puedes tener derecho a una retribución si no estás en un registro. Hombre, esto yo creo que son dejes. O sea, el registro sirve para informar, ¿no? Y para saber, tener claridad sobre cómo van las cosas, pero el derecho a una retribución no te lo da el externo en un registro. Se pueden cambiar las retribuciones periódicamente, sin criterios establecidos, según el ciclo de la economía española. Bueno, ya me dirán ustedes qué quiere decir esto, o cómo se puede prever. Tampoco se dice si va a ser en un sentido positivo o negativo, cuando la economía sube, la retribución baja o al revés. En fin, hay una gran necesidad de poder tocarlo todo en cualquier momento. Se desfiguran a los reguladores. No voy a insistir en esto. O sea, cualquier sistema regularizado basa su eficiencia en que haya una supervisión y un control sobre este sistema. Aquí, pues cada vez se hace depender más el regulador del propio ministerio. En fin, un diagnóstico erróneo. Eso es lo que nosotros entendemos. Se ha hecho un diagnóstico erróneo de que lo que está pasando en el sistema eléctrico. Las renovables tienen la culpa. No solo, están tocando más cosas, pero hay que cebarse con las renovables. Esto es el gran leitmotiv que vemos nosotros. La reforma es un mero parche para solucionar temas económicos, pero claro, desde el año 2009 las renovables vienen sufriendo recortes y rebajas en sus ingresos. No sé qué pasa, pero el déficit no para de crecer. No sé, alguien debería plantearse que igual no están atacando la raíz del problema. No se tocan otras cosas que yo creo, y no es por atacar a nadie, pero no todo el problema puede ser así. A las renovables se les trata de una manera muy, muy contundente. En cambio, otros agentes que tienen también costes muy importantes en el sistema, pues se les trata de otra manera. No sé, la cogeneración, por ejemplo, pues no va a tener peaje de respaldo. No sé por qué razón esto, ¿no? En fin, hay una serie de elementos que indican que se ha determinado que el culpable son las renovables. Y creemos que esto es un error, porque aparte el diagnóstico erróneo es que, otra parte es que se dice o se da a entender que el mercado no tiene la culpa. O sea, el mercado funciona perfectamente, es eficiente, y por lo tanto si hay que arreglar el sistema eléctrico no hace falta mirar en el mercado, ¿no? Hay que mirar solo en lo regulado. Esto entendemos que es un gran error, porque hay documentos de la Comisión Nacional de la Energía de la Unión Europea que determinan, digamos, que buena parte de los problemas del sistema eléctrico español es la ineficiencia de su mercado. Los famosos windfall profits. Aquí podemos alargarnos mucho, no voy a hacerlo, pero tan solo un dato.
con lo que estimamos nosotros que estas tecnologías, desde el año 2005, entendiendo que los costes de transición a la competencia, pues bueno, acababan ese año. Todo lo que están recibiendo, digamos, de más, por estar amortizadas por todos los consumidores y estar viendo un precio de mercado muy superior al que necesitan para tener una rentabilidad razonable, estamos hablando de 2.500, 3.000 millones de euros al año. O sea, desde el año 2005, si no hubieran existido esos mismos profits, igual no tendríamos déficit. Solo lo dejo aquí como reflexión. Pasa así un poco. Bien, no hay transitorios. Aquí a las renovables se les corta de golpe. Hay un sesgo, hay una discriminación. Por ejemplo, los pagos por capacidad se reducen, pero se les alarga la vida al doble. No vaya a ser que se molesten, ¿no? Entonces, este tipo de tratos, el propio concepto que se ha visto ahora del déficit, ya sé que el déficit acumulable, a ver, esto es un mal asunto, ¿no? No voy a decir que es algo bueno, ni mucho menos, ¿no? Debería haberse solucionado. Pero bueno, al final lo que hace el gobierno es decirle a las compañías que forzosamente lo tienen que aguantar, tranquilo, yo te garantizo que lo vas a cobrar. O sea, ojalá también a las renovables dijeran, oye, mira, ahora mismo lo que tú tenías reconocido no lo podemos pagar, no te preocupes, yo te lo garantizo, te lo pagaré, de alguna manera, pero esto no es el trato que se le hace a las renovables, ¿no? Bien, no se tiene en cuenta, por ejemplo, a las convencionales no se les tiene en cuenta el pasado, o sea, que han cobrado unos CTCs, que ha habido una moratoria nuclear, todo esto no cuenta. En cambio, las renovables ahora te van a decir a ti lo que tenías que haber hecho hace 10 años, cuando hiciste tu planta, ¿no? Y te van a tener en cuenta todo lo que has ingresado, porque lo hiciste en un marco que te decían cuál era, y tú lo hiciste con ese marco. Pues ahora esto va a contar en tu retribución futura. A las convencionales no. Como tenemos un mercado que es perfecto, pues no, el pasado no cuenta, solo cuenta para las renovables. Bien, no quiero alargarme mucho, no sé, pasa a la siguiente, si parece. Bueno, solo una reflexión que había en la anterior es sobre lo del mercado. Yo no digo que el mercado español no funcione bien en sus mecanismos, pero un mercado tiene que asegurar pues el libre acceso de agentes, el libre derecho de instalación, y aquí no se puede garantizar eso en algunos casos porque es imposible. O sea, no hay más ríos en España, vas de grandes hidráulicas, no puede venir un inversor a hacer una gran hidráulica y poder competir con esas, no, está cerrado, no se puede. Al final, este mercado lo manejan, digamos, 5 agentes que además, por este concepto tan laxo, digamos, que tenemos aquí de separación de actividades, pues al final son agentes que están en todas las actividades del sector eléctrico y que pueden tener una ventaja respecto a los nuevos entrantes que quieran venir. Bien. Luego, otra idea, y aquí voy a ir un poco más rápido, es que entendemos que esta reforma, aunque es lo que persigue, es ineficiente económicamente. Nos han mentido que esto es muy bueno porque se recortan muchas cosas, pero claro, si tú no tienes en cuenta los beneficios que te dan las cosas, te puedes equivocar. La misma memoria económica de la ley sector eléctrico en tramitación, que se la han visto ustedes, pero no contiene nada que a mi juicio sea un análisis mínimamente bueno de lo que es el impacto económico de esta ley. Tú no puedes decir, no, a ver, ¿qué me cuesta las renovables? Esto. ¿Qué gano con ellas? No, lo que gano no me importa. Hombre, pues entonces siempre va a salir mal esto. Las renovables dan muchos beneficios al sistema eléctrico. Y esta es una transparencia que es del estudio. Saben ustedes que APA hacemos un estudio anual de impacto macroeconómico de las renovables en España. La semana que viene aprovecho para decir que se va a presentar en Madrid y el lunes y el jueves en Barcelona, para quien sea de ahí. Con los datos del año 2012, ¿no? Sí, serán datos del año 2012. Lo hacemos con datos cerrados de balances empresariales, por eso tenemos un gap, digamos, temporal importante. Pues en esta transparencia que ven ustedes aquí, el rojo es el déficit acumulado, ¿vale? Aquí no hemos descontado las compensaciones, no es el déficit vivo, es el déficit que se ha generado acumulado, ¿no? Y la barra verde representa el abaratamiento neto acumulado por las renovables. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo tecnologías que van al pool a precio muy bajo o cero, hacen que la curva, digamos, de oferta se desplace y por lo tanto el precio de casación del mercado es inferior. Esto hemos hecho el análisis diciendo, pues vamos a recasar el mercado hora a hora con todas las ofertas hora a hora, como si no hubiera renovables. ¿A qué precio hubiera casado el mercado? Y nos sale a un precio más elevado. Esto es un ahorro.
para el sistema eléctrico y para el consumidor eléctrico, ¿vale? Luego también ahorramos CO2, con lo que valga. Pues esto es el ahorro que vamos acumulando, que las renovables, si les quitamos las primas, porque ¿qué vale tener este ahorro en el mercado? Lo que cuestan las primas. Pues restando el ahorro menos las primas, nos da un resultado anual, que acumulado es la barra verde. A fecha de 2011, final 2011, el balance acumulado de las renovables al sistema son un ahorro de 7.000 millones de euros. 7.000 millones. O sea, dicho de otra manera, si no hubiera habido renovables, el déficit, si no hubiera cambiado nada más, claro, hubiera podido ser unos 7.000 millones de euros superior. O sea, no están cargando las renovables al déficit nada, sino que le están reduciendo incluso. También quiero hacer una observación a esta gráfica, para que no se nos acuse de nada. Como verán ustedes, la barra verde va creciendo hasta el año 2009, en negativo. Bueno, no lo ven, pero va creciendo hasta el año 2009, ¿vale? O sea, el acumulado va creciendo hasta aquí. Luego aquí empieza a hacerse más pequeño. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a partir de 2010 los beneficios que están dando las renovables por esto al sistema ya no compensan las primas. ¿De acuerdo? O sea, llega un momento en que tan solo esta transparencia te da la indicación de que, bueno, que este sistema que tenemos actualmente y este esquema tampoco puede, digamos, aguantarse indefinidamente, porque no puede ser lo que decía antes, que un sistema, unas tecnologías que ya tienen un empaque fuerte, una posición muy fuerte en el sistema de generación, pues van siendo considerados como un régimen especial, y algo había que hacer. O sea, una reforma del sistema eléctrico había que hacer en un momento u otro, pero no tan solo para ver a quién le doy la culpa y a quién cargo los costes y a quién me cargo, sino para mirar un poco al futuro y ver cómo encajamos esto, que es nuestro futuro energético, en la rama. Esta reforma no lo hace. Pasa siguiente. Este ahorro, pues convertido, digamos, a millones, miles de millones anuales, pues nos da estos ahorros que pueden ver aquí: 4.000, 2.000, 4.900, 3.300 millones, unos 4.000 millones de euros año de ahorro para el sistema eléctrico, que esto quiere decir unos 15 euros por cada megavatio hora, hubiera sido superior el pool. Bien, aquí voy a pasar rápido. Empleos, también 118.000 empleos. Esto deciros que en el año 2012 ya empieza a bajar. Pasa que como todavía, bueno, ya no estaba muy activo y las termosolares continuaban todavía acabándose, el año 2012 tampoco nos muestra todavía un gran descenso, pero ya empieza a la señal de reducción de empleo. Pasa a la siguiente. En cuanto a PIB, pues bueno, estamos en el orden del 1% del PIB, esto hay que tenerlo en cuenta, unos 10.000 millones de euros, esto vale algo. Y otra cosa que no se tiene en cuenta en este balance de qué aportamos y qué costamos a España, al país, pues este para mí es un dato tremendo. O sea, en el año 2012 España gastó 45.000 millones de euros en importaciones de energía. Esto debería preocuparnos. No digo que se pueda solucionar en un día esto, pero hay que tender a reducir esto. O sea, la propia actividad económica española sin energía hubiera sido un balance positivo, ¿no? Pero claro, con lo negativo de la energía, pues nos damos a menos 30.000 millones de déficit comercial. Esto evidentemente tiene impacto en la financiación internacional del país, en el desarrollo de la economía, en muchas cosas, ¿no? Pues esto no se pone en el plato de la balanza para decir, oye, yo que me puedo ahorrar, digamos, fomentando renovables. Esto no se tiene en cuenta. Y finalmente, entiendo que esta reforma no puede ser sostenible, o sea, no se puede aguantar en el tiempo, no tan solo en un aspecto ambiental, sino temporal. No se corrigen los motivos principales, a nuestro entender, que han creado el déficit tarifario, un mercado ineficiente y otras cosas en las que podríamos estar de acuerdo, incluso los renovables con las eléctricas. La tarifa eléctrica ha servido siempre como solución a otros déficits del Estado. Esto habría que plantearse, y aquí no digo que esos dineros que se dedican, yo que sé, a reequilibrios territoriales o a protección de comarcas mineras y tal, no deban existir, pero cargarlo esto permanentemente a la tarifa eléctrica, pues es una cosa que se tiene que corregir, que el gobierno quería corregir, o al menos en la propuesta de ley venía unos millones que iban a presupuestos, pero que finalmente no van a ir. Por lo tanto, estamos donde estábamos, estamos cargando muchas cosas aquí a la electricidad que no vienen mucho a cuento. Evidentemente, las previsiones de los expertos sobre el futuro de la energía no cuentan. Los compromisos internacionales en temas de medio ambiente
Los renovables pues tampoco no se reflejan, por lo tanto esto no se va a poder mantener. Se desprecia este papel clave que puede tener el sector de las renovables en el futuro económico del país, por lo tanto no responde esto a ningún pacto de Estado que pueda dar una cierta estabilidad al tiempo, el temporal. Esto no se garantiza nada, probablemente va a haber cambios cuando haya cambios en el gobierno. A pesar de esto, nuestro socio ha calificado esta reforma como la última. Nosotros no podemos estar en absoluto de acuerdo con esto. Por lo tanto, en resumen, vemos una reforma pues incoherente, inadecuada, ineficiente, insostenible y por lo tanto improcedente. Ya para acabar, a pesar de esto, hay conciencia de que esto es así, pero no ha temblado el pulso a nadie hacer una campaña hasta cierto punto irresponsable de castigar, digamos, a una de las opciones de futuro que tenemos en este país. Y se han oído muchas cosas como estas. Las renovables son las responsables del déficit. Falso. Y con esto no quiero decir que no tengan nada que ver. Pero aquí hay muchos más elementos, hay muchas más cosas que no se quieren tener en cuenta. Ya se han cumplido y excedido los objetivos renovables. Falso, falsísimo. Las renovables aumentan los costes del sistema eléctrico por la construcción de infraestructuras. Bueno, esto en una buena parte podría ser cierto, pero a mí me gustaría que se tuviera en cuenta toda la infraestructura que ha pagado el sector de las renovables en líneas, subestaciones, remodelando no sé qué subestación a no sé cuántos kilómetros porque si no tengo un cuello de botella. Bueno, estas cosas, ¿no? Que siempre nos dicen a todos y que luego ha cedido y que luego esto ha formado parte como activos de las compañías distribuidoras para tener su retribución. Esto habría que contarlo todo. Por cada megavatio renovable instalado se necesita un megavatio de ciclo combinado de gas natural. Falso. Y no digo que no se necesite alguno, pero evidentemente 1 a 1 no es. La Agencia Internacional de Energía, en modo genérico, dice 1 a 5. Bueno, pueden hacer falta 7, los que sean, pero ya está. Hay que fomentar las energías autóctonas. Hombre, en esto sí estamos de acuerdo. Pero claro, esto lo dice el ministro cuando habla del carbón, del gas, del petróleo y no de las renovables. Entonces esto, bueno, es muy curioso. Esta campaña ha hecho mucho daño a los ciudadanos y además se esconde información. A mí me hizo gracia el otro día cuando hubo esa filtración de las guidance, que se había eliminado una frase en la que decía que se reconocía que las ayudas a las energías convencionales en Europa son de 100.000 millones de euros y en la siguiente versión ya no salía esto y yo me acordé, pues bueno, de la propia Agencia Internacional de la Energía dice que los apoyos a las convencionales en el mundo son 6 veces superiores a las ayudas a las renovables, ¿no? Y en Europa se relacionan de 1 a 3. Bueno, esto yo creo que la sociedad lo tendría que saber para decidir con mejor conocimiento lo que hay que hacer. Bueno, se han aplicado medidas retroactivas, se van a infringir acuerdos internacionales, se va a impedir la competencia, como decía Javier, no tan solo por la dificultad de entrada de la gente, sino porque evitando el autoconsumo, estás evitando la principal competencia que puede tener una empresa eléctrica, decir, no, es que yo me lo puedo hacer yo. Esto se está evitando, y no es estrictamente necesario en la reforma, es una cosa añadida. Yo creo que es un riesgo más que ya que el profesor que pasa por Valladolid pues se ha dicho, oye, pues vamos a parar esto de paso, ¿no? Pone en riesgo un sector económico prometedor, nos deja en manos de la incertidumbre energética mundial, nuestro futuro. Al ser más dependientes, tenemos un 80%, 75% de dependencia energética y también, para mí es muy preocupante la imagen de país que teníamos, que según me comentan mis colegas del IDAE que todavía van por Abu Dhabi, todavía tenemos en algún sitio, pero que evidentemente no vamos a poder mantener mucho tiempo. Finalmente, bueno, aquí ya para acabar, ¿qué habría que haber hecho? Un diagnóstico correcto, una auditoría de costes, una reflexión profunda sobre las necesidades del sistema eléctrico presentes y futuras para diseñarlo, intentar pactarlo, que no haya vaivenes, un pacto de Estado o cualquier otra fórmula en la que los principales representantes de la sociedad pudieran estar de acuerdo. Una transición adecuada, garantizando la seguridad jurídica. Eso es tremendo. Que tú hayas hecho inversiones y que ahora te cambian las reglas del juego. Un balance económico completo. Vamos a ver lo que cuestan las cosas y qué beneficio nos dan. Si no nos vamos a engañar a nosotros mismos. Y velar, sobre todo, más claramente por el interés general. APA, estamos... aquí lo tengo más transparencias porque es que no me coincide la versión. Me equivoqué, pero lo que sí que hay que hacer, entendemos nosotros, y es nuestra visión en estos momentos, lo que hay que hacer, pues oye, agotar todas las posibilidades para que esta reforma no se apruebe,
muy difícil, pero estamos en ello luchando lo que podemos. Hacer cumplir las directivas europeas en materia de energías renovables y otros ámbitos relacionados con la competencia, medio ambiente. Vamos a tener que denunciar esto donde haga falta y sobre todo luchar por los derechos de nuestras empresas, de los ciudadanos que han creído en el BOE, que se han empeñado muchas veces sus vidas, y en este sentido agotar todas las vías legales, y estamos en ello. Nosotros como asociación no podemos hacer todo, pero sí hemos ido impugnando pues la orden de tarifas, estamos promoviendo que se hagan recursos de inconstitucionalidad por los agentes que los pueden hacer, o comunidades autónomas o grupos parlamentarios, sobre la ley, reales decretos de ley, en eso estamos haciendo, y estamos a la espera a ver de cómo acaba cuantitativamente esta reforma con la famosa orden ministerial de los costes estándares, para poder acabar de determinar que al final pues será también cada uno de los afectados que tendrá que defender sus intereses. En fin, estamos en ello en todo lo que podemos y nada más. Espero que haya sido de su interés nuestra visión. Gracias.